Bien, vamos a dar tiempo a que salgan los pequeñitos de este templo para que vayan a su clase. Y todos los demás tomen su lugar, muy amables, pueden sentarse. Y vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, nuevamente en el Salmo 71. Salmo 71, y como bien se dijo, el énfasis el día de hoy y en esta hora especialmente es el culto con motivo del anciano cristiano, de nuestros ancianitos. Salmo 71, versículos 16 al 21. Estos versículos los leeré en voz alta, hermanos. Sigan la lectura en su lugar con muchísima atención. Vamos a esperar que salgan del santuario para que podamos estar en suma reverencia. Muy bien, bueno, Salmo 71, versículos 16 al 21 dicen así: Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra que acabamos de leer, así como por todo este culto que hasta este momento te hemos tributado, agradeciéndote por todos los testimonios de nuestros hermanos, especialmente de nuestra hermana Raquel Salazar, para quien te pedimos la bendición tuya para ella y para cada uno de sus hijos, y confiamos en que tú estarás a su lado siempre, Señor, en todo momento, porque tu palabra promete una bellísima promesa de tu boca que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así pues, te pedimos que en este momento bendigas la meditación de tu palabra y la vida de cada uno de nuestros hermanos mayores de edad, para que tú les concedas, Señor, las bendiciones que tú tienes preparados para cada uno de ellos y que en esta hora analizaremos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, hermanos, me gustaría saber cuántos hermanos o hermanas aquí tienen 60 o más años. Pónganse de pie, nada más ahí en su lugar, todos los que tengan ya 60 o más años de 60. Todos los que tengan más de 60 años, por favor. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, felicidades. Felicidades y muchas gracias por ponerse de pie, ya los ubiqué, quiénes son, y tomen su lugar ahora. ¿Por qué pedí que se pusieran de pie? Porque en esta lectura que acabamos de hacer, encontramos un sermón que se titula Tres bellas realidades en la vida del anciano. Tres bellas realidades en la vida del anciano. Se dice que a partir de los 60 años comienza la senectud. De hecho, si usted tiene 60 años ya puede ir a sacar su tarjeta del INSEN y con esa tarjeta se supone que tiene algunos beneficios. Ya sabemos los beneficios que el gobierno da, ¿verdad? Algunas cosas que yo siento que no son muy importantes, pero bueno, de eso a nada. Sin embargo, la palabra de Dios tiene para cada etapa de la vida un mensaje muy bello. Y en esta ocasión presenta tres bellas realidades en la vida del anciano.
Y mire lo que dice también la Biblia en otro de los salmos: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. De ahí que entendemos que la vida, aunque 80 años o más de 80 años nos parecerían mucho, la verdad es que la vida se va rápido. La vida se nos está yendo de las manos como agua y tenemos que aprovecharla, porque en realidad el tiempo ya no regresa. Y lo que hoy hagas o dejes de hacer, o lo vas a lamentar o lo vas a disfrutar. Y qué importante es este pasaje que nos habla de estas bellas realidades en la vida de aquellos que ya han alcanzado 60 o más años. La Biblia menciona que la edad son 70 años y que los más robustos llegan a 80 años. Así que el que pasa los 80 años ya es de los más robustos y todo lo que venga ya es una bendición extraordinaria. Yo, gracias a Dios, tengo a mis padres todavía, los dos ya rebasan los 80 años. Hace cosa de 15 días murió mi tía Cookies, María del Refugio Lumbrera, que también ya tenía 83 años de edad. Y una mujer cristiana que sirvió al Señor toda su vida, de hecho fue también una de mis maestras en el seminario, y gracias a Dios por esas vidas largas, porque lo único que demuestran es cómo Dios ha tenido misericordia de cada uno de ellos. Pero ¿qué podemos entender en base al pasaje que hemos leído? ¿Cuáles son esas tres bellas realidades en la vida de cada ancianito? ¿Cuáles son? Y miren, vamos a enumerarlas. La primera de estas bellas realidades en la vida del anciano es esta: el anciano recuerda su vida pasada. El anciano recuerda su vida pasada. Y no es cosa extraña, hermanos, que los ancianos tengan una memoria extraordinaria de las cosas pasadas. Es posible que no recuerden qué desayunaron, es posible que no recuerden lo que acaban de hacer o lo que pasó ayer, pero es extraordinario que se acuerdan con detalles de la vida pasada. Y le pueden citar nombres y fechas y lugares y personas y acontecimientos como si los acabaran de vivir. Y es interesante esto, pero la Biblia también nos habla de que la primer bella realidad en la vida del anciano es que recuerda su vida pasada. La vida pasada, la vida que ya se fue, aquellas cosas que ya son historia y son un recuerdo que puede él traer a su memoria todos los días. Y tiene un propósito, hermanos. Vamos a ver cuál es el propósito para el cual Dios ha permitido que el anciano tenga una memoria muy lúcida, especialmente de las cosas pasadas. Vamos a ver algo. Y con esto no quiero decir que no recuerden el presente. Yo conozco gente que está ubicado en tiempo y espacio mejor que muchos jóvenes y ya tienen 80 años, ¿verdad? Pero qué importante es ver que el anciano recuerda su vida pasada. ¿Y qué es lo que recuerda? ¿Qué hechos recuerda de la vida pasada? Hay 4 cosas que la Biblia menciona. Mire, en primer lugar, recuerda los hechos poderosos del Señor. Versículo 16, primera parte, dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. ¡Qué bello! Un anciano que en su vida ha tenido muchos hechos del poder del Señor en su vida, los puede recordar con alegría. Son aquellos recuerdos que le dicen que el Señor ha estado con él a lo largo de todos esos años que han pasado, en los cuales quizá ha habido cosas buenas y cosas malas, en los cuales quizá ha habido alegrías y tristezas, porque la vida así es. Acabamos de escuchar a nuestra hermana Raquel hablar de esa gran tristeza, de ese duelo
quizá el más duro de todos, la pérdida del compañero o de un hijo. Y en verdad ella ha sido en este momento un poderoso testimonio de lo que Dios hace con aquellos a quienes fortalece. Y esos recuerdos poderosos del Señor son los que le dan sentido a la vida. Son los que al anciano en su vejez, cuando las fuerzas le faltan, cuando los dolores y las enfermedades han llegado, le dan la esperanza de que, aunque él ya no tiene la capacidad o la fortaleza para seguir adelante, sí, los poderosos hechos del Señor que recuerda le garantizan que el Señor seguirá obrando en su vida. Por eso el salmista decía: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. No solo a los hechos poderosos que el Señor ha hecho en la vida de cada ancianito, sino a los poderosos hechos que el Señor ha hecho a lo largo de la historia, aquellos que la Biblia registra, aquellos que leemos cómo el Señor sacó de una manera extraordinaria al pueblo de Israel de un cautiverio egipcio de más de 400 años, cómo lo llevó por el desierto 40 años, soportándolo, sosteniéndolo, cuidándolo, ayudándolos, perdonándolos. Esos hechos poderosos son los que le dan sentido a la vida de todo ser humano, especialmente del cristiano, porque entonces puede saber que todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que tenga que pasar son los hechos poderosos del Señor, porque a través de ellos nos enseñará grandes cosas. Eso es lo que dice el Salmo 103, no pierde esta lectura, pero vamos al Salmo 103, para que usted vea lo que dicen los versículos 1 en adelante. Salmo 103, 1 en adelante dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Qué hermosas palabras de los hechos poderosos del Señor, que ya todos hemos disfrutado en nuestra vida de una o de otra manera. Aún nuestra hermana Raquel hablaba de sus hijos, cómo en ese momento trataron de auxiliar a su padre y cómo habían visto anteriormente también la muerte de otro ser querido. Esas cosas tan dolorosas son hechos poderosos por medio del cual el Señor los está fortaleciendo y los va a preparar para cosas futuras que el Señor tiene preparados para ellos. Muchos de nosotros tal vez no hemos siquiera experimentado la muerte de un ser amado y no hemos estado tal vez allí. Y estos muchachos, jóvenes, quizá adolescentes todavía, ya el Señor los ha preparado, los está preparando para cosas a través de estos hechos poderosos del Señor. Y no digo que tengan que ser agradables. Quizá los hechos más poderosos del Señor son muchas veces aquellos que dejan más dolor, aquellos por los que tenemos que pasar con amargura, con angustia, porque son los que el Señor sabe que dejarán más huella en nuestra vida, de los cuales podremos aprender mucho más. Por eso el anciano recuerda su vida pasada y recuerda los hechos poderosos del Señor, pero también recuerda los hechos justicieros del Señor. Volvamos allá al Salmo 71 para ver el versículo 16 en su segunda parte, que dice: haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Los hechos justicieros del Señor. El Señor es el juez justo. El Señor es justo. Y en esa justicia el Señor obra siempre de una manera perfecta. La justicia humana, aunque en las leyes parece una de las mejores, la verdad es que en la aplicación deja mucho que desear. Y no digamos la justicia mexicana, porque aunque tenemos una de las
leyes más reconocidas a nivel mundial como de las mejores, qué contradictorio que seamos uno de los países más corruptos. Pero eso nos demuestra que la justicia humana es imperfecta, es falible, pero la justicia divina no. El Señor en su justicia es perfecta. Cuando obra justamente, Él lo hace con toda la autoridad que como juez tiene para hacerlo. Y siempre pensamos en que Dios es amor, pero se nos olvida o queremos ignorar que Dios es también justicia y que el amor y la justicia están balanceados en la misma perfección. No es ni más justicia ni más amor, es exactamente amor y justicia. Solo que estamos en la era de la gracia, donde Dios está alargando su misericordia, porque un día vendrá a hacer la justicia, esa justicia perfecta en la cual podrá dar a cada quien el pago, a los de su derecha y a los de su izquierda, únicamente lo que les corresponde. Y el Señor aplicará esa justicia con todo el rigor de su poder. Por eso entendemos que los hechos justicieros del Señor son para nuestro bien, para nuestro bien. Creemos que a veces es injusto lo que pasa. Pensamos que Dios se equivocó en hacer tal o cual cosa. Y claro, en un momento de dolor cualquiera podría pensar eso. Pero con el tiempo, Dios, además de su consuelo y fortaleza, nos hace entender que lo que hizo Él tiene el derecho de obrar justamente y hacer en nuestra vida lo que Él quiera, y que los hechos justos de Dios tendrán un propósito. Por eso el anciano recuerda los hechos justicieros del Señor cuando dice: haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Miren, si no fuera por la justicia de Dios, usted y yo no tendríamos salvación, porque el Señor nos ha justificado. Nos ha justificado. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la justicia de Dios, y gracias a que Él llevó el pecado de nosotros y tomó en su cuerpo, en aquel madero, nuestra culpa, es que ese hecho injusto nos da derecho a disfrutar de esa justicia divina manifestada en Cristo, el sustituto. Por eso el anciano que ahora goza de la salvación de su alma puede recordar, hacer memoria de la justicia, de la tuya sola, de la de Dios, aquella que es para nuestro bien, aquella que es para nuestro beneficio, aquella que, aunque por dolorosa que sea, con el tiempo vamos a ver el fruto de esa justicia divina. Por eso el versículo 15 de este salmo dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Es cierto, hermanos, el Señor ya nos ha salvado mediante su justicia, que es Cristo. Nosotros ahora hemos sido justificados. No hemos sido declarados inocentes, porque culpables somos, pero hemos sido declarados justificados, o sea, perdonados por Cristo. Y entonces dice: mi boca publicará tu justicia. Nosotros, y cada uno de nosotros, especialmente el ancianito, puede con todo el derecho y la experiencia de lo que los años le dan, publicar la justicia divina, comenzando con la salvación de su alma, y a partir de allí todas las bendiciones del Señor, porque dice también tus hechos de salvación todo el día. Si no, le digo, si no fuera por esa justicia del Señor, usted y yo no seríamos salvos. Pero tenemos una salvación inmerecida, una salvación que le costó a Cristo su sangre, que le costó a Dios entregar a su Hijo amado, por un mundo pecador, para salvar a todos. Aunque no sé su número, es imposible, hermanos, es imposible que nosotros enumeremos todos los hechos justicieros de Dios. Pero anuncie
publique, comparta a aquellos de los que sí tenga memoria, especialmente a nuestros hermanos ancianitos. Veremos en tercer lugar que, estamos viendo este primer punto, que el anciano recuerda su vida pasada. Y estamos diciendo que recuerda los hechos poderosos del Señor. Acabamos de decir que recuerda los hechos justicieros del Señor. Y diremos enseguida que recuerda los hechos docentes del Señor. El versículo 17 en su primera parte dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Los hechos docentes, o sea, la docencia es el ministerio de la enseñanza, la docencia, ¿verdad? Y Dios es el mejor de los maestros. Dios es el maestro de maestros. Por eso cuando estuvo en esta tierra, en la persona de Cristo Jesús se le reconoció como el rabí, el maestro. Porque Él nos enseña aquellas cosas que Dios quiere que aprendamos. Y muchas de las enseñanzas serán muy bonitas, muy agradables, en lugares muy bonitos como el templo, pero otras serán tal vez a través de duras experiencias, como las que acabamos de escuchar de labios de nuestra hermana Raquel Salazar. Una enseñanza dolorosa, sí, pero una enseñanza que no se olvidará, una enseñanza que dejará una huella indeleble y una enseñanza que tendrá un fruto muy, muy hermoso con el tiempo. Sí, hermanos, cuántas cosas el anciano no puede en este momento recordar de las cosas que el Señor le ha enseñado a través de la vida. Si solamente a nuestros hermanos que aquí se pusieron de pie, y quizá nuestra hermana Lazarita, que me atrevo a decir que quizá es la que tiene mayor edad, se pusiera a compartirnos de las cosas que el Señor le ha enseñado a través no solo de su palabra, sino de la experiencia misma del caminar diario con Dios. Yo creo que aquí nos quedábamos, no sé, quizá todo el día y quizá la semana entera y nuestra hermana no acabaría. ¿Por qué razón, hermanos? Pues por todo lo que la Biblia enseña, porque la Biblia es una fuente inagotable de enseñanza, porque en la palabra del Señor nunca acabamos de aprender, y gracias a Dios que Él nos ha dado esta valiosa herramienta que es su palabra, para que cada día estemos aprendiendo más. De manera que el anciano recuerda los hechos docentes del Señor. Vean lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Vea qué importante, ¿verdad? Los versículos 5 y 6. Qué importante la enseñanza que el salmista había recibido. Dice en primer lugar que recibió una enseñanza de esperanza. Eres mi esperanza. También una enseñanza de seguridad mía desde la juventud. Y dice que también una enseñanza que él inclusive reconoce que fue desde que estaba en el vientre de la madre. Y además, una enseñanza que es digna de ser reconocida y alabada. Por esta razón, es que también el anciano recuerda esos hechos docentes del Señor, pero además recuerda los hechos maravillosos del Señor. Versículo 17, segunda parte, dice: y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Sí? Si desde la juventud recibió grandes enseñanzas, ya con el paso de los años, con la vida cansada, llena de experiencia, ¿cuántas maravillas del Señor no puede
recordar, compartir y todavía disfrutar. Eso es lo más bonito. Por eso también en este capítulo los versículos 23 y 24 dicen: mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Ahí están las maravillas de cuántas cosas Dios habrá librado la vida de nuestros hermanos ancianitos. Acabamos de oír el testimonio de nuestra hermana Elisita y de nuestra hermana Maritere, mujeres ya con algo de edad que han sufrido enfermedades, que las están padeciendo y que aquí están al frente hablando de las maravillas del Señor aún en medio del dolor y de la enfermedad. Pero en segundo lugar diremos que el anciano encomienda su vida presente. ¿Sí? Dijimos en el primer punto que el anciano recuerda su vida pasada. Ahora en el segundo punto diremos que el anciano encomienda su vida presente. Si hasta el día de hoy el anciano ha vivido gracias a la misericordia y al cuidado de Dios, con más razón ahora que las fuerzas le faltan, que las enfermedades le sobran y que necesita del Señor, es cuando más debe encomendar su vida presente al Señor. Ahora, ¿de qué manera encomienda su vida? Bueno, encomienda su vida al amparo amoroso del Señor. Versículo 18 dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Qué bellas palabras. Esta es una petición que yo creo que debe haber en la vida de todos nuestros hermanos mayores de edad, por lo que acabamos de decir. Yo estaba el jueves en la casa de mis padres y mi padre, en un momento estábamos sentados a la mesa comiendo, y al final de la comida estuvimos platicando todavía en lo que se dice la sobremesa, ¿verdad? Y en un momento dado se quiso enderezar, se quiso parar, y vi que no pudo, y vi que se apoyó en la mesa, se quiso parar, y vi que se regresó a la silla y se sentó. Pero lo vi que lo hizo con un gesto de dolor. Y entonces le pregunté: papá, ¿te sientes bien? ¿Te pasa algo? Y tenía todavía su cabeza agachada y con las manos en la mesa, y solamente dijo que no, y tenía todavía el gesto de dolor. Y ya cuando levantó su cabeza, lo único que me dijo fue esto: es este cuerpo que ya no quiere seguir adelante. Es este cuerpo que ya no quiere, como diciendo: yo sí quiero, yo me quise parar, pero el cuerpo ya no quiso. Y entonces dije: caray, bueno, son 82 años, ya 83 casi, en octubre los cumple. Por eso es que el anciano encomienda su vida presente al amparo amoroso del Señor, porque ahora con más razón lo necesita. Es ahora cuando las fuerzas se han ido, cuando el vigor le ha dejado. En muchos casos cuando la mente ya no está lúcida, cuando más necesita del amparo del Señor. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Qué bonito ruego: no me desampares. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe de las carencias de una vida larga. Ese es el costo, ese es el precio de llegar a una larga vida. Pero también, aunque las fuerzas faltan y el cuerpo flaquea, se puede uno encomendar al amparo amoroso del Señor. Y es ahora el Señor el que tendrá cuidado de ellos. Es ahora el Señor el que velará por ellos. Créame que cuando yo vi a mi padre así y a mi madre caminar con su bastoncito, que ahí va poco a poco, y que se siente y que para pararse también sufre mucho porque le duele y ahí va. Es ahora cuando los veo, cuando siento que debería de estar yo ahí cuidándolos, pero digo: bueno, yo no soy Dios. Yo no puedo jugar a hacer el papel de Dios. Y yo lo único que hago también es encargárselos al amparo del Señor. Y digo: Señor, están
tú has sido su Dios, su Padre, su Salvador, el que los ha cuidado y ahora con más razón te necesitan. Velos cómo están. Y me puedo retirar de la casa de mis padres con la tranquilidad y la seguridad de que yo me retiro, pero Dios no. Dios está allí y el Señor los cuidará y el Señor velará por ellos y nada les pasará que el Señor no lo permita. Y que cuando el Señor permita algo, la vida es de Él. Y Él sabe lo que hace. El anciano encomienda su vida al poder evangelizador del Señor también. Vean lo que dice el versículo 18. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Hermanos, ciertamente el ancianito ya no puede hacer muchas cosas, especialmente físicas o de trabajo de fuerza, pero el anciano sí puede hacer algo, y no nomás puede, debe hacerlo, evangelizar. Ahora, con todo el cúmulo de experiencia y conocimiento que tiene de la palabra y del amor de Dios, ahora es cuando más puede hacerlo. En primer lugar, porque es una de las formas en las de agradecerle a Dios todas las bendiciones. Y otra razón, porque su vida, cuando Dios diga, lo llamará cuentas, y qué bueno es cuando llegue con buenas cuentas, con vidas que ha ganado para Cristo, con aquellos a quienes les ha hablado del Señor y han llegado al conocimiento de la palabra de Dios gracias a su predicación, a su testimonio, al amor que Dios le ha dado por las almas perdidas. Por eso es importante que el anciano comparta de la palabra de Dios, ya que encomienda su vida al poder evangelizador del Señor. Dios usa la vida aún de nuestros hermanos mayores, y creo yo que a ellos hasta les da más gracia, por la sola razón de su edad. Mucha gente los va a tratar hasta con consideración, con atención, nomás por respeto a sus años, y puede que los escuchen más que a los jóvenes o a los adultos. Allí en el hospital hay una hermana que trabaja en capellanía, es voluntaria, es la hermana Anselma Ruiz, una hermana también ya mayor de edad, que se para a hablarle de Cristo a todos. Ella no se fija si es pobre, rico, grande, chaparro, bonito, feo, doctor o quien sea. Ella los ve como almas necesitadas de Cristo y les habla y les dice, necesitas entregarte a Cristo, y no sabe quién sea, ella le está hablando. Y la gente la escucha, es lo interesante. Y yo creo que es porque le ven la edad y le tienen respeto. Y Dios usa, además de que Dios nos da gracia, Dios usa eso como un plus, una ventaja que el ancianito tiene, su edad. Y es que si un anciano en la calle le pide algo, le dirige la palabra, cualquiera, hacemos un esfuerzo por escuchar y por ver qué quiere, porque sabemos de su condición, y ya es solamente de ver a una persona adulta, a un ancianito que nos está pidiendo algo, que nos habla, que nos llama, casi todos vamos, ¿y qué se le ofrece? Entonces, cuando el ancianito puede compartir de la palabra de Dios, tiene la ventaja de que muy seguramente le prestarán atención. Ahora, no generalizo, puede que haya quien no lo haga, pero puede usar de esa bendición. Por eso dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, a todos los que vienen después de él. ¿A cuántas personas usted no le puede hablar? Sobre todo porque usted ya tiene el conocimiento y la experiencia. Y tu potencia a todos los que han de venir. Por eso cuando el anciano puede decir, bueno, cuando tú vas, yo ya voy de regreso 3, 4 veces. Así que tengo mucha experiencia que contarte, para que no cometas los mismos errores que yo cometí, para evitarte sufrimientos. Entrégale tu vida a Cristo. Esas son las cosas hermosas que el anciano puede hacer. Por eso es importante que el anciano encomiende su vida no solamente al amparo amoroso del Señor, sino también al poder evangelizador del Señor. Sin perder este pasaje, vayamos al Salmo 92.
el Salmo 92, vea lo que dicen los versículos 14 y 15. Salmo 92, 14 y 15 dicen así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Perdón, estoy en el 91, discúlpenme. Gracias, hermanos. Salmo 92, 14 y 15 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Y qué más? Digan. Vean, aún en la vejez fructificarán y están vigorosos y verdes, pero para un propósito muy especial, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Así que, hermanos, si Dios les está permitiendo llegar a la edad que tienen, 60, 70, 80 o más años, es para que con toda la autoridad que Dios les da, no solo por su Espíritu Santo, por el conocimiento de su palabra, sino también por haber llegado a esa edad, es para que anuncien del amor y del poder de Dios. De manera que yo no concibo que ningún ancianito me diga: es que yo ya no sirvo para nada, porque está negando entonces la palabra de Dios y la está contradiciendo, porque es ahora cuando más puede sacarle provecho a su vida, al hablar de Cristo a otros. Pero hay algo más que el anciano hace al encomendar su vida, pues encomienda su vida al poder bienhechor del Señor. Volvamos al Salmo 71 y el versículo 19, en su segunda parte, dice: tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú has hecho grandes cosas. Sí, encomienda su vida al poder bienhechor del Señor. El Señor es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, hace llover sobre justos e injustos. Él no hace acepción de personas. En su bondad el Señor nos bendice, y si eso hace con los buenos y malos, pues imagínense, nosotros que somos de los buenos, o sea, de sus hijos, ¿cuánto más? Y más si esos hijos han llegado a una edad adulta, el Señor con su poder bienhechor bendecirá la vida de cada ancianito. Pero muchas veces lo va a hacer a través de nosotros, hermanos. Muchas veces lo va a hacer a través nuestro. Así que, si a usted todavía tiene a su padre o a su madre, o aún a su abuelo o a su abuela, es el momento de que usted sea ese canal de bendición divina para la vida de su padre, de su madre anciano o de sus abuelitos. Ayúdelos, hágales bien, téngales paciencia, atiéndalos, no los menosprecie, ayúdelos, porque tal vez un día usted estará en esa condición y tal vez lo que usted haya hecho con sus adultos mayores es lo que harán con usted. Pero en tercer y último lugar, ahí en el Salmo 71 diremos que el anciano espera su vida futura. ¿Sí? Hemos dicho que el anciano recuerda su vida pasada, que el anciano encomienda su vida presente, pero también el anciano espera su vida futura. Y usted me dirá: pues, ¿qué futuro le espera al anciano si ya se va a morir? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Usted quién sabe? Las encuestas dicen que son más los jóvenes que mueren que los ancianos. Así que ser anciano no es sinónimo de muerte. Pero hay algo real: el anciano espera su vida futura. ¿Y a qué se refiere esperar la vida futura? 3 cosas básicas. En primer lugar, espera su vida futura reconociendo que todo cuanto el Señor ha permitido tuvo un propósito. Versículo 20, primera parte dice así: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, hasta allí. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. A veces es doloroso oír a los ancianitos quejarse de todas las cosas amargas que han vivido. Es triste sobre todo cuando uno los oye decir que sus hijos los han abandonado,
que todos se han ido, que nadie los visita, que a veces son los vecinos los que más tienen cuidado de ellos que los de su familia. Eso es muy triste y es injusto a todas luces. Pero en el cristiano las cosas que han pasado, por dolorosas que sea, el anciano reconoce que han tenido un propósito en su vida y que ese propósito Dios lo ha permitido para perfeccionar la vida de cada uno de nosotros, de manera que cuando la vida llega a esa edad de los 60, 70 u 80 años, el anciano pueda reconocer que aún en las cosas que consideramos malas, Dios tenía grandes bendiciones atrás de ellas. Lamentaciones lo dice de una manera muy clara. Si vamos al libro de las Lamentaciones de Jeremías, allá en el capítulo 3, el versículo 27 dice así: bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle. Lamentaciones 3:27. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué le parece? Dice la Biblia claramente: dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Y agrega que el Señor no aflige ni entristece nada más porque sí. Hay un propósito en todo el sufrimiento. El sufrimiento es una escuela en la vida y es del que más se aprende. Por eso decimos que el anciano espera su futuro reconociendo que todo cuanto el Señor ha permitido en su vida tuvo un propósito, pero también espera su futuro reconociendo la esperanza de la vida eterna que Dios le ha prometido. El versículo 20 del Salmo 71 en su segunda parte dice: volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Sí? El anciano sabe que va a morir, como yo lo sé, pero el anciano sabe que tal vez por la edad, tal vez la muerte esté más próxima. Pero el anciano que ha vivido y que tiene la seguridad de la vida eterna, no ve eso como algo malo. Es alguien que ve eso como una cosa normal. La muerte es una etapa normal de la vida. Pero él sabe que la muerte no es el fin de todo, sino es el inicio de todas las bendiciones en la eternidad que Dios le ha preparado. Cuando mi papá visitaba a un hermano hace mucho, un hermano que ya está con el Señor, que en este momento no recuerdo su apellido, mi papá siempre llegaba contento de esa visita porque dice que era un ancianito tan bonito, tan hermoso, porque siempre estaba contento, ya no se podía parar, estaba en su camita y dice que cada que entraba al cuarto y mi papá le decía: hermano, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Y dice que el hermano siempre decía esto: esperando que el Señor me llame a su presencia, pero con una alegría y una sonrisa muy grande. Y así era cada que iba, dice, las mismas palabras decía. Y yo casi le preguntaba a propósito lo mismo: ¿cómo está? Esperando que el Señor me llame a su presencia. Pero dice mi papá que un día llegó a la casa de ese hermano y que preguntó: ¿cómo está el hermano? Y que una de sus hijas le dijo: ya está en la presencia del Señor, se acaba de ir. Y entonces pues mi padre fue y dice que sí, aquel hombre ya estaba en la presencia del Señor y su cuerpo solamente en aquella cama. Y mi papá pudo dar gracias al Señor delante de su familia por aquel testimonio de aquel hermano que en ese momento se había cumplido. Así es, hermanos. El anciano espera su vida futura
reconociendo la esperanza de la vida eterna que Dios le ha prometido. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Por qué dice de nuevo? Porque ya le levantó una vez cuando le levantó de los abismos del pecado en este mundo, y ahora lo hará de los abismos de la muerte para llevarlo al cielo. Y hay un pasaje impresionante, muy pequeño pero muy bonito, que la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 25 dice así: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La persona que tiene a Cristo, sea niño, joven, adulto o anciano, tiene esta promesa, y es una promesa que Dios le hizo y es una realidad. Es una promesa a la que muchos se nos han adelantado cuando Dios lo ha querido, como nuestra hermana Raquel lo decía con nuestro hermano. Y es la promesa que también Dios ya cumplió con mi tía, que también se acaba de ir hace unos días. A diferente edad, sí, el Señor llama a quien quiere en el momento que Él quiere, porque ya hemos terminado nuestra labor en esta tierra. Pero nos espera una labor en la eternidad, una labor al lado de nuestro Señor, en una alabanza y en una vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Finalmente diremos que que el anciano espera su vida futura, reconociendo la realidad de las bendiciones celestiales eternas. Ahí el Salmo 71, en el versículo 21, dice: aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Sí, hermanos, la realidad de las bendiciones celestiales eternas son las cosas que Dios ha preparado, aquellas cosas de las cuales el Señor Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor ya nos preparó un lugar con grandes bendiciones que ni las más grandes beneficios de esta vida se comparan con las que Dios ha preparado en el cielo para cada uno de sus hijos, por lo cual el ancianito y cualquier hermano en Cristo debemos estar seguros de estas bendiciones que el Señor ha preparado para nuestra vida, y pensar que la muerte no es algo negativo, ni verlo como algo despreciable, sino como una seguridad, no solo para esta vida, porque finalmente nadie vamos a evitar la muerte, sino como una seguridad en el cielo. Por eso dice un pasaje muy bonito, y lo voy a leer, no lo busque, quiero que lo escuche. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la esperanza de la vida futura para el cristiano. Hermanos adultos, ancianitos de esta iglesia, que el Señor los bendiga de todo corazón, se los digo. Sé que el Señor estará a su lado todo el tiempo, más ahora que sabe que las fuerzas les faltan, más ahora que sabe que lo necesitan más que antes. Por eso, porque ustedes le han entregado su vida, pueden disfrutar de esta seguridad. Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, un hombre llamado Simeón, que se cree que era anciano, expresó estas palabras: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y termino con una frase que dice así: una larga vida es bella cuando se ha caminado de la mano del Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos ancianitos,
el Señor los siga ayudando. Muchas gracias, hermanos.